en Filipos, pero estaban presos, ¿verdad? Dice su palabra que ellos estaban estando presos ahí en el Señor. Su obra no se detuvo, porque dice que ellos orando muy de medianoche o de madrugada, dice que vino de repente el Espíritu Santo, amén, y dice que ellos invocaron tanto al Señor que los cerrojos de las cárceles fueron abiertas, amén. Gloria a Dios, al Señor. Y dice su palabra, ubíquese en el versículo 1, amén, aleluya, y dice: y después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice la palabra, aleluya, que Pablo no iba solo, que siempre iba acompañado de Timoteo. Pero dice más adelante, aleluya, en el capítulo 17, que Pablo, después que hubo esta manifestación en la cárcel, dice que se le fue dado con libertad, pero tuvo que huir de ese lugar. ¿Pero por qué tuvo que huir Pablo de ese lugar? Porque habían ciertos judíos que no todos se habían convertido al Señor. Habían ciertos judíos que no habían recibido el evangelio que Pablo les había predicado, porque Pablo era gentil, pero no aceptaban la palabra que Pablo les estaba predicando. Y aún así, que aún hubieran muchos judíos en ese tiempo que Pablo les predicó, ciertos judíos se levantaron en contra de él, porque decían que se había levantado otro Cristo más falso. Y dicen que tomaron ellos, estos judíos que se levantaron, tomaron a muchos más para poder levantarse en contra de él, para poderle acusar ante el rey o ante el concilio, y para decir así que Pablo estaba abrogando la ley. Entonces dice en el capítulo 17, versículo 10, que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas serán así. Entonces, fíjese usted, ¿verdad?, que estas personas, aunque recibieron por parte de Pablo la palabra, no tragaban en seco. Porque dice que cada cosa que Pablo les decía, y cada prédica que Pablo les hacía saber, dice que todo lo confrontaban por medio de la palabra. Y así es el deber ser de los cristianos hoy en día. Amén. Usted no todo le puede decir amén. Usted no a todo le puede decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque usted tiene que confrontar que lo que aquí se está diciendo está plasmado en la palabra. Alabado sea el Señor. Y dice que estos varones, porque también eran conocedores de la palabra, porque a ellos desde muy pequeños se les predicado el evangelio. De hecho, en las escuelas judías es lo primero que se les predica, la Torá. La Torá, amén. Entonces era difícil que Pablo entrara con un evangelio de gracia ante ellos, que ya conocían la palabra desde mucho antes, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Moisés. Era difícil que ellos abrieran su corazón a este nuevo apóstol, amén. Pero dice la palabra que Pablo fue llamado apóstol de los gentiles, porque Pablo era gentil, Pablo no era judío, amén. Y ustedes todos conocen la historia de cómo el Señor se le mostró a Pablo y todas las manifestaciones que estuvo con él, y de cómo le fue indicado, de cómo lo fue dirigido para que él enseñase esta palabra. Amén, aleluya. Y dice que cuando los judíos de Tesalónica pidieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron las multitudes. Fíjese usted que después de haber habido gran manifestación en la cárcel, y después de haber el Señor
haber hecho milagros, prodigios y maravillas en esta cárcel. Amén. Que aún todos los presos lo vieron y aún muchos recibieron del Señor. Dice que se le levantó una gran tempestad. Pero ¿qué tempestad fue esta que se le levantó a Pablo? Los mismos judíos. Dice que no conforme a eso que estaban en Filipo, se vinieron a Tesalónica. Y dice que allá mismo se le levantaron. Dice que tomaron a unos cuantos. Y dice que a Pablo y a Silas le tocó huir. Y les tocó esconderse. Amén. Yo quiero que vuelvan nuevamente a Tesalonicenses capítulo 3. Gloria a Dios. Tesalonicenses capítulo 3. Aleluya. El capítulo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así lo fue entre vosotros. Pero ¿por qué Pablo solicitaba oración? Usted se ha preguntado por qué el versículo comienza primero por una oración. Porque es necesario, porque Pablo estaba pasando por una dificultad. Pablo estaba pasando por persecuciones. A Pablo lo estaban intentando matar, encarcelar nuevamente. Porque a Pablo le levantaron un falso testimonio, y era que estaban tomando aún a los mismos judíos que habían estado allí presentes en el milagro para decir que se estaba levantando otro falso Cristo. Nos acordamos de que ellos mismos fueron los que crucificaron al Señor, y así mismo querían hacer con Pablo. Y Pablo estaba escondido huyendo de los mismos judíos, porque se fueron hasta allá a perseguirle. Y Pablo aquí en el primer versículo de Tesalónica, porque él escribe la carta, pero no estaba en Tesalónica. Acuérdese que cuando se escribían las cartas era porque él quería enviar un mensaje a la iglesia. Y una de las cartas que escribe el apóstol Pablo es a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Pero empieza a pedirle oración. Y empieza a pedirle la necesidad de orar. Amén. Cuán importante es la oración. Porque sin oración no hay comunión con Dios. No hay revelación, no hay una entrega total, no hay una intimidad con Él. Si usted no ora, Dios no le puede revelar el estado en que usted está. Si usted no ora, ¿cómo podrá el Señor liberarlo a usted de sus enemigos? ¿O cómo podrá usted saber el futuro? Amén, porque el Señor muestra a veces el futuro, el porvenir, pero eso se hace por medio de la oración. Si no hay comunión con Dios, ¿cómo nos paramos al frente aquí y decir así dice el Señor, cuando no hay una comunión con Él? Y eso es lo que está haciendo Pablo en esta carta. Y les escribe a los de Tesalónica y le dice: porque es necesario que ustedes eleven oraciones por mí. Porque Él está pidiendo las oraciones de ese pueblo que Él levantó ahí en Tesalónica. Porque ellos abrieron su corazón y quizás fueron los únicos que más se abrieron a la palabra del Señor. Aún siendo ellos judíos, ellos fueron los que recibieron más la palabra por parte de este gentil. Pero Pablo no se detuvo. Porque a pesar que Pablo estaba escondido, él estaba pidiendo oración. Y él escribía ahí desde lo más oculto, desde lo más íntimo, aquellas personas que él había levantado, que él había predicado el evangelio, a que orasen por él. Yo no sé por lo que tú estás pasando en esta hora, pero no es casualidad. Esta tarde que yo meditaba y oraba en la hora novena, el Señor me traía eso. El Señor traía a mi espíritu más oración, porque podemos dar más, iglesia, porque podemos dar más. Si ustedes supieran lo que se ha infiltrado en las congregaciones para esta temporada, yo creo que usted estuviera de cabeza aquí, en el altar. La palabra no ha sido traída en esta noche para juzgar a nadie, sino para levantar, para que ustedes se levanten, para que ustedes se fortalezcan en el Señor. Porque eso era lo que le pedía Pablo a la iglesia, a los hermanos de Tesalónica, que orasen por él. Nosotros no sabemos en qué situación se encontraba Pablo en el campo emocional, pero lo que
vivido persecuciones, sabemos lo que se siente ser perseguido. Los que viven del día a día, los que se levantan día a día, saben que eso hace menguar. Y a veces nos preguntamos, Dios mío, ¿será que estoy fallando? ¿O será que mis oraciones no las escuchas? Porque son preguntas frecuentes de las que nos hacemos para con el Señor. Y a veces el Señor tiene que enmudecer y el Señor tiene que callar. Porque a veces el Señor deposita dones en nuestras vidas, pero no los sabemos usar. Los usamos para nuestros beneficios. Una cosa que el Señor establece en esta hora es que aumentes tu fe. Cuando la hermana Lina tocaba la adoración acerca de la fe y el pastor mandaba el mensaje esta tarde y hablaba de la fe, yo decía, Dios mío, concuerda los tres. Esa no es casualidad, porque el pueblo ha menguado en la fe y ha menguado de una manera que están confiando más en el hombre que en el Señor. Porque los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. No provienen del Padre. Y otra vez el Señor me recordaba la palabra y me decía, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace mi voluntad es el que va a permanecer. Esta temporada va a pasar. Enero es un mes terrible. Enero es un mes pesado para todos, tanto para las empresas como para los comerciantes, para todo el mundo. Y la iglesia no se ha percibido de eso. No han sabido aprovechar este tiempo que Dios les regala a la iglesia. Yo le insto a que usted se haga un estudio de lo que verdaderamente significa la Navidad. Yo no le vengo a hablar de la Navidad, eso no es el mensaje que Dios me dio. Averigüe usted en casa lo que significa la Navidad y verá usted que usted se está contaminando. La Biblia dice que hay de aquel que haya pasar a alguno de sus hijos por el fuego. Y es este fuego extraño que se está moviendo. Cantidades de demonios que se están moviendo en este mes, como decía el pastor, y aún en el ayuno no lo recordaba. Espíritu de suicidio, de melancolía, de tristeza, cuando debería ser el mes más feliz, porque es el cierre del año. Espíritus que se desatan en la vida, en la juventud, que se acuerdan del familiar que murió hace 20 años y los recuerdan. Y el enemigo les habla en el oído y le dice, mátate porque no lo puedes superar. ¿Y qué está haciendo la iglesia? También cayendo en esos mismos afanes. Amén. Y eso era lo que le pedía Pablo a los tesalonicenses. Porque no sabíamos Pablo qué sentimientos tenía, porque Pablo era un apóstol de movimiento. Y si usted lee todas las cartas de Pablo escritas por él, siempre Pablo se estuvo moviendo. Pablo nunca se quedó en un solo lugar. Pablo nunca se quedó en Roma, nunca se quedó en Corintios, nunca se quedó en Gálatas, y mucho menos en Tesalónica. Pablo estuvo en movimiento. Y es lo mismo que quiere el Señor en esta hora, amada iglesia, decirte, Dios no te quiere sentado en una silla. Dios te quiere en movimiento. Pero ¿qué movimiento es este? Que salgas a las calles y las revoluciones. Porque si ellos están revolucionando con este movimiento que ellos no conocen, porque están en tinieblas, pero tú que eres luz, muéstrale a ellos el Cristo que tú recibiste en tu vida. Amén. Y cuando Pablo habla en el 2 capítulo y le dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero ¿por qué Pablo le habla eso? Porque sabían que aún dentro de la iglesia habían hombres malos y perversos. Hombres que con sus propias concupiscencias sacan del redil a los que verdaderamente están metidos con el Señor. Personas débiles en la fe, personas con baja oración que se dejan influenciar.
La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero ¿por qué dice el que piense estar firme? Porque es de duda. El que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Pero también dice su palabra, que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y es menester, amada iglesia, que nosotros tenemos que marcar la diferencia con ellos. La carne es débil, pero la carne se opone en contra del espíritu. Ambos se chocan. Ah, no, hermana, que usted no ha pasado por desánimo. Claro que sí. Y porque he vivido esas experiencias, es que se la predico. ¿Quién no ha pasado por un desánimo? Hasta ni le provoca venir a uno al servicio. Y si uno viene, para que me vean. Así de sencillo. Y voy a cerrar los ojos para que me vean adorar, pero en serio, mi caparazón está aquí, pero mi mente y mi corazón están allá afuera. Amén. Y dice que hombres malos entre vosotros. Amén. Porque no de todos es la fe. No de todos es la fe. Y qué bueno que decimos, ay, sí, esto es la fe. La certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Usted sabe lo que está diciendo. Usted sabe lo que está expresando. Usted sabe lo que significa ese versículo. Usted lo ha estudiado a profundidad. Menguados en la fe. Dice que en los 2 primeros versículos le hace saber estas cosas por medio de la carta a los tesalonicenses, a los de Tesalónica. Y le pide oración en los 2 primeros versículos. Pero ya cuando usted empieza a leer los otros versículos, cambia el rumbo de la historia. Quiero que usted me acompañe en el capítulo 3, en el versículo 3. Gloria a Dios. Y dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué le dice que? Como si hubiese una duda, como si lo que hubiese dicho en lo anterior no fuese así, o tal vez. Pero fiel es el Señor, que afirmará y guardará del mal. ¿Y por qué los iba a guardar del mal? Porque ellos perseveraban en la oración. Porque aunque a los judíos se le habían levantado, aún a ellos mismos, queriendo nuevamente volverlos a la ley y no a la gracia, como lo que predicaba Pablo, los tesalonicenses estaban bien firmes de lo que Pablo les había predicado. Y por eso les insta y por eso les dice, sean firmes en la fe. No sean débiles, no caduquen en esos pensamientos. Amén. Y a veces tenemos la tendencia por si es o no es, o si tal vez el mensaje viene de parte del Señor, o si tal vez alguno dice la verdad, otros dicen mentira. Pero la palabra más profética es esta que está escrita. Amén. Porque ella misma es su intérprete, pero ella misma se interpreta. Usted sabe lo que usted busca en un lugar, lo encuentra en otro, y viceversa. Y ella misma es la que le va a dar la respuesta de lo que aquí se predica. Amén. Dice las Escrituras, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. De todo lo que le había predicado el apóstol Pablo, tenía la confianza puesta en ese pueblo, porque sabía que ya ellos, plantados con la verdad y de lo que les había predicado, ellos no se iban a desviar. Pero la tristeza de Pablo era que no podía visitarlos. Él estaba escondido y no podía llegar a esos lugares porque sabe que lo andaban buscando los judíos. Y por eso él andaba escribiendo las cartas y las enviaba con Timoteo, porque él no podía hacerse parecer, porque él sabía que cualquiera que abogara la ley ahí tenía que ser apedreado.
y muerto. Y esos no eran los planes que tenía el Señor para con el apóstol Pablo. Esos no son los planes que tiene para con el Señor, amada iglesia, en esta hora. El Señor te dice que aumentes tu fe. Pero ¿de qué manera tienes que aumentar la fe? Con la oración. Porque van agarradas, entrelazadas. Y así como va entrelazado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la oración va agarrada también de la fe, de una vida íntima en comunión con el Señor. El 7 que estaba meditando en el Señor, la palabra, el Señor me decía cristianos por temporada. Y decía, ¿cómo así? Esperan que venga diciembre y se apagan. Vuelven en enero y se van en carnavales. Luego vuelven y se apartan para Semana Santa porque se van por allá a cargar la cruz. Cristianos por temporada. Cuando la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, que Él no se muta, Él no cambia, y Él no va a ser loco de decir una cosa ayer y ya hoy la va a cambiar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Todo esto va a pasar, y como dice las Escrituras, la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero su palabra va a permanecer para siempre. El día de mañana, si Dios no ha venido, de pronto no estaremos nosotros, estaremos allá arriba en las bodas del Cordero, pero se van a seguir levantando personas para que sigan predicando el evangelio. Corona, porque el enemigo anda al acecho y él no está jugando. El enemigo no está jugando, él siempre está maquinando los planes que tiene en contra tuya. Y a veces estamos tan desapercibidos, tan faltos de oración, que no vemos eso. Y cuando nos llega a nosotros la prueba, ay Señor, ¿y yo qué hice? Ah, pero si tú no estabas apercibido, si no estabas orando, si no estabas clamando. Por eso, amada iglesia, el Señor te dice, aviva tu fe en esta hora. Aviva tu fe en esta hora, amén, aleluya. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amor y paciencia. El amor que muchos necesitamos. Ese amor por las almas. Porque el Señor nos está llamando a predicar allá afuera. Este es el tiempo de salir a la iglesia y afuera a predicar. Este es el tiempo, amada iglesia, no es el tiempo de estar jugando, lastimosamente, ni de estar celebrando María Inmaculada, que Jehová la reprende en esta hora. Y se acerca el 24 y se acerca el 31. Y estas fechas van a pasar también. Pero ¿cómo vas a quedar tú delante del Señor? ¿Será que vale la pena desechar o echar en saco roto todo lo que el Señor ha depositado en tu vida? Si bien es cierto, los dones son irrevocables. Claro que usted va a seguir hablando en lenguas, claro que usted va a seguir danzando, porque los dones son irrevocables, pero eso no quiere decir que usted esté bien delante de Dios. No quiere decir. Los dones se quedan, los ministerios se quedan, pero solo vuela un alma que está en santidad, porque el alma es la que vuela. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu a Dios, y es el alma la que Satanás quiere. Es el alma. ¿Por qué no pelea el cuerpo? ¿Por qué no pelea tu espíritu? ¿Por qué pelea el alma? Porque él sabe que es el alma la que se pierde. Y como decía el pastor el domingo pasado, el domingo este que pasó, Satanás no se va a presentar con los cachos rojos y con el pinche. Si él sabe que hay una debilidad en ti, de esa manera se te va a manifestar. Y tienes que estar apercibido.
Tienes que estar apercibida, amada iglesia, Gloria a Dios. porque nosotros vivimos por fe. Por fe. Que esto no es en vano. Esto no es en vano. Este nombre no es en vano. Y usted tiene que vivir por fe. Gloria a Dios. Y fe es la que a muchos se le ha menguado para estos tiempos. Gloria a Dios. Señor, no tengo para colocarme. Y usted se va a morir porque no se coloque una ropa. Si en enero Dios le puede dar cientos de ropas. Y usted puede proveer eso y mucho más. Porque la Biblia dice que Él sabe de que tienes necesidad. Lo que el Señor quiere es que no entres en ese afán, en esa ansiedad, como los que están en el mundo. Porque ellos nada tienen. Podrán comprar, podrán ponerse las mejores ropas, los mejores juguetes para sus hijos. Pero ¿qué hay de ellos si no tienen a Cristo en su corazón? Pero siéntese usted privilegiado que tiene al Señor en su corazón, amén. Porque ahora más que nunca, como dice las Escrituras, tenemos que cuidar la salvación con amor y temblor. ¿Qué significa lo que es temblor? Que nada te mueva. Aunque el mundo se esté estremeciendo, tú estés parada firme en la brecha. Amén. Y a Pablo nada lo detuvo. Aunque estaba escondido, nada lo detuvo, porque él aún así seguía predicándole a las iglesias. Porque él amaba al Señor y amaba las almas. Y él no quería que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Amén, aleluya. Es un mensaje que el Señor te trae en esta noche, amada iglesia. No es un mensaje de exhortación ni de juzgamiento, como decía la pastora en la oración. Y estábamos en el mismo sentir, porque en la tarde antes de venir decía: Señor, que sean palabras tuyas y no palabras de hombre que quieres hablar. Cuando el pastor mandó el mensaje acerca de la fe, yo le decía: Dios mío, no en un solo sentido, porque a eso es lo que tú me has traído en esta hora, a que tu fe no mengue. Y si está menguando, métete en intimidad con el Señor, porque como dice las Escrituras, Él no lo da por medida. Dice que cuando el profeta dice que se metió al río, dice que dieron 3 manifestaciones: los codos, las rodillas, y luego se hizo tan bonanza que ya se hundía. Y así tienes que ser tú, amada iglesia, que la presencia de Dios se derrame sobre ti. Si bien es cierto, también habla de un porcentaje, el 30, el 60 y el 100. ¿En cuál de esos 3 porcentajes te encuentras tú en estos momentos? Eso solo lo sabes tú y el Señor. Pero el Señor te insta en esta noche a que te levantes, a que no te quedes ahí, a que te esfuerces un poco más, porque su venida está cerca y la trompeta está a punto de sonar. El 7 de la noche el Espíritu me hacía saber y hablaba mi vida y me decía: si yo llego a sonar esa trompeta, muchos se quedan. Muchos se quedan, porque la iglesia está dormida, está desapercibida, porque no están aprovechando el tiempo que yo les estoy dando. Y este es el tiempo que el Señor les está dando, amada iglesia. Este es el tiempo. ¿Sabes cuánto ahora mismo están a punto de quitarse la vida? ¿Sabes cuántos hogares ahora mismo están a punto de destruirse? Te hace saber el Espíritu Santo cuando estás orando, de decirte: en estos momentos están a punto de abusar un niño o una niña. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero yo lo he experimentado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en esos momentos?
si no estamos orando, no estamos intercediendo por ello. Se nos ha olvidado el ministerio de las cárceles. No es que Dios no me llamó para eso. El ministerio de los hospitales se nos ha olvidado. No, es que soy Señor. Señor, cada quien le da a cada quien. Se nos ha olvidado visitar a las viudas, al huérfano. Y les recuerda al Señor en esta noche por medio de su palabra, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y no me viniste a ver. Estuve en la cárcel y no me viniste a visitar. Se empezaron a excusar. Señor, ¿y cuándo hiciste todo esto? Por cuanto no lo hiciste a ninguno de ellos, tampoco lo hiciste a mí. Ocúpate de las cosas del Señor, que Él se ocupa de lo tuyo. Porque a veces nos preguntamos, ay Señor, es que mis hijos no se convierten, mi esposo no se convierte, ¿verdad? Y a veces el Señor tiene que decir, ¿y tú qué estás haciendo para que otros lleguen a mis pies? A veces pedimos y pedimos y pedimos, pero ¿qué le ofrecemos al Señor? Aumenta tu fe en esta noche, amada iglesia, te dice el Señor. Aumenta tu fe, porque el cristiano vive por fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Colócate sobre tus pies, aleluya. Era la palabra que el Señor me daba en esta hora.